tardes a todos. Gracias por estar hoy sábado y a las 3 de la tarde en un día soleado, pero bueno, prometemos que no va a ser muy largo. Así que es un placer en nombre de todos los miembros del Comité de Servicio Internacional de nuestro Distrito 4905 darles la bienvenida y agradecerles por esta presencia y a Orlando para que nuestro gobernador nos dé la bienvenida y nos diga, bueno, que nos deje oficialmente inaugurado el taller. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, parecía que se había generado un problema técnico. Yo también no sabía si me estaba pasando a mí o era en otro lugar. Bueno, buenas tardes a todos y como ya estaba diciendo Oscar y Miguel, muchísimas gracias por estar un sábado compartiendo esta actividad. Supongo que muchos de ustedes deben haber estado también presentes hace un rato nada más, porque terminó alrededor de las 14 horas de la presentación del programa de empoderamiento de las niñas que hizo el director Julio César Silva Santiesteban. Y bueno, el distrito está trabajando desde que se anunció esa iniciativa a través de distintos comités en ir generando capacitaciones y contenidos para que los clubes puedan abordar esa temática en este periodo, incluyendo también el Comité de Proyecto de Servicio. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que estamos en el marco de una iniciativa del presidente muy importante y de gran magnitud, este es el primer paso que da el Comité de Servicio Internacional y que tiene previsto 2 jornadas más en los próximos meses para continuar con esta capacitación, con el enfoque para el grupo etario de la adolescencia. Así que, bueno, el equipo está trabajando, la disertante está preparada, así que les doy la bienvenida, que tengan una provechosa jornada hoy de capacitación en este tema tan nuevo como iniciativa, pero tan permanente por la problemática que trata. Me quedo a escuchar yo también y adelante, gracias. Por favor, Miguel. Bueno, muy amable, Orlando, gracias por tu mensaje. Sí, como vos decías, para este año rotario que acaba de comenzar, nuestro presidente Shekhar Mehta de la India, plantea dentro de los objetivos a lograr empoderar, ¿no es cierto?, a las niñas y garantizar su acceso a la educación, a los recursos, a los servicios y a las oportunidades, de manera que las futuras generaciones de mujeres líderes tengan las herramientas necesarias para triunfar. Nos pide que la diversidad, la equidad y la inclusión sean fundamentales en todo lo que hagamos como brújula para guiar nuestra labor. Bueno, pensando en todo esto, el comité que integramos decidió realizar 3 talleres para que todos los clubes del distrito y sus socios, junto a los rotaractianos y las ruedas de familia, tengan herramientas para poder trabajar y lograr el objetivo propuesto. Para esto convocamos a la licenciada Perla Torales, que amablemente nos atendió, nos asesoró y nos motivó a armar estos talleres que realizamos hoy y que continuaremos, uno en septiembre y el otro en octubre. Pero la pregunta es, ¿quién es Perla? Y para esto, bueno, voy a dejar a mi compañero Alejandro Cuaranta para que nos presente a la licenciada Perla. ¿Vale? Bueno, Perla es psicóloga, graduada de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, con especialidad en perspectiva de género. Es especialista en sexología clínica en la Universidad Favaloro y operadora en violencia familiar con un posgrado en gestión y control de políticas públicas de Flaxo. Tiene un máster en coaching y cambio organizacional, con su tesis en curso. Tiene experiencia en coordinación de grupos, talleres de empoderamiento y autoconocimiento con perspectiva de género. Colabora con distintos proyectos comunitarios, sobre todo en el acompañamiento a mujeres y diversidades, en lo que hace a sus derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Este es un resumen que nos mandó Perla, porque era un poquito largo el currículum, así que
Gracias, Perla. Te doy la palabra entonces y bueno, somos tuyos. Buenas tardes, en primer lugar. Les quiero agradecer el estar un sábado. Yo cuando tiré la propuesta del sábado a la tarde, bueno, me sorprendió que se anotaran tantos y que haya tanto interés, en particular sobre una temática que yo considero que tenemos que trabajar y abordar, sobre todo en los tiempos que corren hoy y después de 1 año y medio de pandemia, ¿sí? La charla, de acuerdo a la cantidad de participantes que hay hoy, la había pensado de una manera de taller, pero bueno, teniendo en cuenta que son tantos, voy a tratar de hacerlo casi como mixto. Quizás hagamos una pregunta en donde ustedes podrían compartir en el chat sus observaciones, como para que el resto las lea, y lo mismo, si hay preguntas, la idea es que lo puedan escribir en el chat, y Sabrina, o Juan, o Miguel, me las van a indicar para que podamos ir teniendo un ida y vuelta, ¿no? Y no sea solo un monólogo, sino que la idea es hacer como una presentación de cuáles son las cuestiones que a mí me parece interesante que puedan abordar desde sus espacios comunitarios sobre una franja etaria que es la adolescencia. A partir de ahí, bueno, hice una presentación bastante sencilla, pero la idea es que sea interactivo, que si ustedes tienen una pregunta en el momento, la anoten en el chat y nosotros la vamos a ir relevando, ¿sí? Porque me interesa también tener sus opiniones. Bueno, ahí les comparto pantalla. Bien, no sé si se ve. Sabri o... Sí, correcto, sí. Bien, ustedes cualquier cosa me van diciendo, si algo no se entiende, no se ve o algo. Bueno, el taller tiene como nombre fortalecer los derechos de los adolescentes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Dentro de las ideas que empezamos a trabajar, hay mucho para trabajar con adolescentes, pero una buena perspectiva para trabajar o para comenzar a trabajar tiene que ver con los derechos. Es decir, con el acceso o facilitar el acceso o fortalecer el acceso a los derechos de los adolescentes. Que es una de las cosas que hoy más se trabajan en distintos proyectos, tanto a nivel nacional como provincial, y a nivel local ustedes lo podrían trabajar desde sus espacios comunitarios, desde los clubes, ¿no? Más que nada, para hacer una introducción, lo primero que quería como explicar es qué es la adolescencia, ¿no? Porque muchos hablamos de los adolescentes, y lo que más nos cuesta es ubicarnos a nosotros mismos en la franja etaria de los adolescentes. ¿Qué tipo de adolescentes fuimos? ¿No? ¿Qué nos interesaba? ¿Qué no nos interesaba? Los adolescentes de hoy, si bien parecería que los tiempos cambiaron un montón, siguen teniendo las mismas preguntas que en base, digamos, en la base, en su valor central, digamos, las preguntas son las mismas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Qué me va a pasar en el futuro? Me interesan mis grupos de amigos, los lugares para compartir, qué es la sexualidad. Las preguntas que se hacen los adolescentes de hoy no son muy distintas a las preguntas que nos hacíamos nosotros o nosotras cuando éramos adolescentes. Lo que pasa es que ha cambiado tanto las épocas. Yo recuerdo que la primera vez que entregué un trabajo práctico en la facultad, la entregué hecho a máquina de escribir. Y hoy en día, el primer trabajo fue así, después ya me exigieron que lo haga en computadora, ¿no? Pero digo, ¿cómo cambió? Y hoy quizás están haciendo los adolescentes una cursada en una universidad vía WhatsApp o vía Zoom, como estamos hoy, ¿no? Son épocas distintas respecto de lo tecnológico, pero me parece que la conexión es lo que tenemos que recuperar. Y no se trata de conexión de FiberTel, se trata de conexión de seres humanos, ¿no? Como hablábamos recién hace un rato. Somos seres humanos, con lo cual recuperar esa esencia va a ser fundamental a la hora de acercarnos a la comunidad adolescente.
Adolescente, adolescere, ¿sí? Viene de duelo, de adolecer, de cambio, de crecimiento, ¿sí? Y es un lugar bastante incómodo, y es un lugar que es casi como un limbo, porque los adolescentes y las adolescentes no son ni niños ni adultos, con lo cual están en el medio de una transición. Por eso digo yo que están como en una especie de limbo y en un lugar bastante incómodo. Están en una búsqueda, ¿sí? Acá yo puse dos viñetas. Por un lado puse, hay dos adolescentes hablando, y dice, siempre me dicen que tengo toda la vida por delante, y lo de atrás, ¿qué fue? ¿No? Estos adolescentes vienen con una historia, con un contexto, con una familia detrás, con lo cual eso lo vamos a tener que tomar en cuenta a la hora de querer trabajar con adolescentes, ¿no? No son una tabla rasa sobre la cual vamos a trabajar. No, vienen con toda una historia, vienen con preguntas, vienen con ganas de aprender, siempre y cuando le demos ese espacio. Lo que suele pasar es que no cuentan con espacios de participación, o que no cuentan con espacios donde los y las adultas tengan ganas de escucharlos, de verdad, sinceramente de escucharlos. No estoy hablando de bajarles línea o de decirles que se tienen que cuidar, porque en general lo que reciben de sus padres en la escuela, en los distintos espacios donde transitan, es esto, ¿no? Respecto del cuidado, los peligros, casi como una cuestión de estás en peligro. Y los adolescentes y las adolescentes, además de estar en situaciones que podrían ser de riesgo, están creciendo y necesitan espacio para soñar, no solamente para prevenir, ¿sí? Entonces son dos cuestiones que sí me gustaría como ir trabajándola, hoy las vamos a poder nombrar por arriba, pero me parece importante compartirlo. Entonces, estos adolescentes vienen con una historia, que también hace a la escucha que como adulto o como adulta vamos a tener que tener en los espacios y los proyectos que querramos trabajar. En la otra viñeta dice, papá, mamá, ¿me dan permiso para pelearme con ustedes para poder forjar mi propia personalidad? Esto lo traigo porque me suele pasar, yo trabajo en grupos, en talleres y con padres y madres de adolescentes. La última vez, me acuerdo que la madre me decía, bueno, pero mi hijo quiere caminar 3 cuadras solo, y sabe que esas son las reglas, pero te lo contó, y te lo compartió, sí. Ah, no, pero tomó un poco de alcohol con los amigos, y te lo comentó, sí. O sea que los adolescentes vienen a romper las reglas. Si estamos buscando adolescentes que no lo hagan, son los no adolescentes, digamos, no es un adolescente. Un adolescente, el trabajo de un adolescente, que acá es lo que le quería compartir, el trabajo de un adolescente es pelearse con sus padres, es discutir la historia que hasta ahora le pasó, es cuestionar reglas, es separarse de alguna manera, simbólicamente, de su familia, es empezar a conocer qué es lo que hay afuera, es empezar a encontrarse con otras familias, con otras realidades, con otra forma de organización. Eso puede implicar que se encuentre con situaciones indeseables o con situaciones riesgosas, sí, pero también puede significar que nos empieza a cuestionar como adultos y que nos empieza a cuestionar en nuestra propia casa qué es lo que está pasando, qué es lo que no le gustó, qué situaciones. Y en el fondo eso está bien. Lo que suele pasar es que los padres con los adolescentes, o los adultos de referencia con los adolescentes, no encuentran el camino del diálogo, ¿sí? Y se juzgan mutuamente. Me encuentro entonces con padres juzgando a sus hijos y sus hijos juzgando a sus padres. En lugar de poner en juego, en jugar, digamos, un poco de qué se trata la adolescencia. En una charla, recuerdo que la psicóloga hablaba y le explicaba a un padre, ¿no?
Cuando tu hijo o tu hija era una niña o un niño, vos eras Dios. Eras todo. Y lo hacías todo bien. Cuando te encontrás con un adolescente, pasás a ser un coach, ¿no? Es casi como un entrenador. Estás afuera de la cancha, el que está jugando es él, y vos lo único que podés hacer es darle indicaciones. Pero no dejas de ser un Dios. Empezás a ser un guía, empezás a ser un espacio de pregunta, te va a mirar, pero tiene que hacer también su propio juego, ¿no? En ese sentido, yo anoté acá algunas cuestiones que tienen que ver con eso, de decir, bueno, ¿cuál es la tarea de un adolescente entonces? En principio, poder encontrar su propia identidad. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus elecciones? Sus elecciones por completo, no estoy hablando solo de elecciones sexuales, que es una de las cosas que también se le va a poner en juego, ¿no? Que es el encuentro con el otro o con la otra. También va a buscar autonomía, digamos, ¿no? Sobre prueba y error, poder encontrar esto de qué es lo que les gusta, dónde les gusta estar, dónde no les gusta estar, con quién quiere compartir, con quién no, con quién se siente a gusto. Es un momento también de separación de su padre o su madre o de la persona adulta de referencia de su familia. Es un momento de separación. Por eso también es un momento de duelo. Todo esto se vive con dolor, no es una situación que se viva con completa felicidad, digamos, ¿no? Porque es una búsqueda también, donde hay incertidumbre. En el medio de esa situación, bueno, se vive un conflicto, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es? Hay una dependencia. El adolescente no se maneja por sí mismo, no maneja su dinero, no trabaja, en principio, ¿no? Y tiene un conflicto, porque hay una dependencia emocional y económica de ese adulto, pero también hay un deseo de independencia. Entonces es un momento de duelo permanente, ¿no? No de duelo solamente porque duele o porque hay una sensación de pérdida, sino de duelo porque es como un combate todo el tiempo con los adultos, ¿sí? Sobre todo hablo de los adultos en sus casas. Entonces, ¿qué va a hacer el adolescente? Va a salir a buscar afuera, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entran las organizaciones comunitarias y los espacios de participación a poder brindar una respuesta saludable. Sí, existe esta búsqueda externa al hogar, que fue el lugar en donde hasta la infancia me cobijó, me resguardó, me cuidó, en el mejor de los casos, ¿no? Afuera voy a tratar de buscar otras cosas, voy a tratar de encontrarme con otros. Y con esos otros con los que me encuentre, si son espacios amigables, si son espacios de información, si son espacios de cuidado, seguramente ese adolescente pueda desarrollarse en mejores condiciones. Y cuando digo espacios de cuidado o espacios de encuentro, estoy diciendo cuáles son los espacios en donde hoy nuestros adolescentes están participando, están sumándose, espacios cuidados con adultos de referencia, que cuentan con información, que no los van a juzgar y que los quieran cuidar. En el marco de una pandemia, hace 1 año y medio. ¿Sí? Entonces, eso le agrega una complejidad a pensar todo esto. Nosotros vivimos esta situación como adolescentes, retrotráiganse a sus años de adolescencia, vivimos esto como adolescentes, pero ahora le estamos sumando el tema de la pandemia, que yo lo quiero poner en juego porque me parece que después del proceso de vacunación y después de volver a retomar de a poco cuestiones, digo, si tenemos la suerte de que no aparezca ningún otro tipo de virus, situaciones donde empecemos a encontrarnos con otros y ganas de querer encontrarnos con otros. El tema es, ¿qué espacios estamos generando para que eso suceda? ¿O qué oportunidades estamos usando para que eso suceda? Bueno, identidad, autonomía, es un espacio de separación, conflicto. Bueno, hay una ambivalencia, ¿no? Es esta cosa de amor y odio que tienen los adolescentes, en donde
un día te aman, al otro día no te quieren más, bueno, este conflicto permanente en el que nos encontramos, quienes tienen hijos adolescentes lo saben. Quiero traer un ejemplo concreto, bien gráfico, que es el de una analista, Dolto. Dolto habla del complejo, es una psicoanalista que trabaja, escribe sobre adolescencia, se utiliza mucho en la facultad. Me gusta la metáfora que ella utiliza que habla del complejo de la langosta. ¿De qué se trata el complejo de la langosta? La langosta, cuando es pequeña, tiene un caparazón que es muy fuerte, que la protege, por la cual puede transcurrir en su medio ambiente de manera cuidada. En un momento, la langosta cuando crece, ese caparazón le queda muy pequeño. Entonces, el caparazón ya no le sirve, porque le está impidiendo crecer. Necesita crear otro, adecuado a su nueva forma, a su nuevo tamaño. En ese momento, la langosta tiene que tomar la decisión de quitarse ese caparazón, porque si no, no va a poder crecer. Cuando logra quitarse su caparazón, va a empezar a crecer otro, mucho más fuerte, mucho más grande, pero en el medio de esa situación, esa langosta va a quedar sin protección. ¿Qué significa esto, no? ¿Y por qué esto lo toma como una metáfora para los y las adolescentes? Significa que nuestros pibes y nuestras pibas están en ese proceso en donde necesitan crecer en espacios de cuidado y en el mientras tanto que buscan afuera y empiezan a reconocer quiénes son, qué están buscando y demás, necesitan despojarse de lo que conocían y empezar a conocer algo nuevo y empezar a transitar otros espacios. En el medio pueden estar en peligro, sí, sin caparazón, sin escudo. Entonces, lo que tendríamos que hacer los adultos, que tenemos ganas de trabajar con esta población, que tenemos experiencia y que tenemos deseos y proyectos, es entender que en ese proceso de vulnerabilidad total podemos colaborar un montón. Podemos hacer que ese ambiente sea lo más saludable posible hasta que pueda crecer con un nuevo caparazón mucho más fuerte, mucho más adecuado. Pero bueno, estamos en esa transición, ¿sí? Y esa transición hay que entenderla porque es un espacio de vulneración, ¿sí? Quiero traer algo que tiene que ver con la pandemia y con lo que nos pasó. A mí me parece importante que lo traigamos porque no nos estamos encontrando con cualquier adolescente, nos estamos encontrando con un adolescente y una adolescente después de 1 año y medio de encierro, o después de 1 año de pandemia, después de 1 año de encierro, ¿no? Con un montón de protocolos encima, con un montón de situaciones y a las que tuvieron que adaptarse y que tuvieron que cambiar. No sé si voy muy rápido o algo, ustedes frénenme, díganme, o si hay preguntas en el medio, Sabri, anda compartiéndomelas, porque yo acá no voy a poder ver el chat, ¿sí? Mientras tengo la presentación, pero... Sí, sí, tranqui. ¿Sí? Por ahora viene tranqui el chat, cualquier cosa te decimos. Bien. No sé si viene tranqui porque se durmieron o porque están muy expectantes. No, estamos. Estamos, bien. Bueno, ¿qué es lo que nos dejó la pandemia? La pandemia empezó a despertar muchísimas emociones que tienen que ver, ustedes lo saben porque ustedes lo transitaron también como adultos, tristeza, ansiedad, estrés, apatía, miedo. Esas son las emociones que circulan en este tiempo de pandemia, ¿sí? Los que encontramos en el consultorio, y son también las emociones que encontramos en los y las adolescentes, sobre todo en ellos y en ellas, porque lo que la pandemia de alguna manera los retiró o los quitó es de los espacios de encuentro, que para ellos son fundantes en su constitución subjetiva, los espacios de encuentro con otros. Precisamente en una etapa de la vida en la que está todo por suceder, de repente tienen que frenar, ponerse en pausa, en stand-by, ¿no?
en incertidumbre, porque en algún momento tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Y esto tiene efectos en su salud mental. Empezar a recuperar los espacios de encuentro o empezar a invitar para generar espacios de encuentro que hagan que estos adolescentes puedan hablar precisamente de esas emociones, de lo que les pasa, de lo que sienten, de lo que perdieron, es poder trabajar no solamente el duelo que implica la adolescencia, sino el duelo que implica la pandemia. Porque con la pandemia se perdieron un montón de situaciones y un montón de espacios que eran propios de la adolescencia. Entonces, y que constituyen su subjetividad, porque el encuentro con amigos, el encuentro en la escuela, el encuentro es súper importante, ¿no? No lo compensó lo virtual, aunque diríamos que, bueno, lo virtual, que los pibes y las pibas están todo el tiempo en la computadora, con sus teléfonos, qué sé yo, tienen ganas de encontrarse igual, no importa. O sea, tienen ganas de encontrarse igual. Con lo cual hay que mirar esto, hay que trabajarlo y repensar en el marco de los protocolos qué tipo de espacio pudiéramos generar desde sus clubes para empezar a ofrecerles un lugar, ¿no? Donde poder estar más seguro, con información, ofreciendo alguna actividad que les interese. Porque los pibes y las pibas saben que las familias la pasan mal, saben que se tienen que cuidar, saben que el mundo está atravesando una pandemia, pero no por eso dejan de sentir lo que sienten. ¿Sí? Y su sensación es de duelo, es de pérdida, como fue para nosotros. ¿Sí? Lo que pasa es que un adolescente es como en la metáfora que les dije recién de la langosta. Si no tiene caparazón, siente todo mucho más. Esto es lo que le pasa. No es que siente distinto de nosotros, siente todo mucho más. Entonces, yo les quería compartir algunas cosas, algunos datos que quizás que los saqué de UNICEF, que hizo una encuesta a nivel regional con adolescentes, con jóvenes. El 27% siente más ansiedad y un 15% tuvo emociones relacionadas con la depresión. 1 de cada 2 sintió menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. El 43% se siente más pesimista frente al futuro. Esto si hablamos de mujeres, estamos hablando de un nivel mucho más alto, claramente. Tenemos también entre quienes que hubo adolescentes y jóvenes que quisieron solicitar ayuda, ¿sí? Y 1 de cada 3 pidió ayuda a su círculo más cercano, ¿sí? A familiares, amigos, cuando eso está, ustedes saben que muchas veces esa situación no se da porque no está la referencia familiar. 3 de cada 4 que sintieron la necesidad de pedir ayuda, han sentido la necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico y mental. Y a pesar de haber sentido la necesidad de pedir ayuda, 2 de cada 5 no la pidieron. ¿Sí? Acá les dejé en esta encuesta también lo que les preguntaron a los y las adolescentes, ¿cuál fue la fórmula que consiguieron o que encontraron para salir de todas estas emociones? Y la fórmula tuvo que ver con lo comunitario, con encontrarse en la comunidad, con otros, haciendo algo, inclusive pensar, ¿por qué no?, en el servicio, que es algo que ustedes desde sus clubes trabajan permanentemente, ¿no? Mi fórmula ha sido leer y escribir lo que me hace sentir mal, en muchas veces ocasiones llorar, encontrar que me puedo reconocer a mí misma, hacerme un lugar.
Otro de los jóvenes dijo, bueno, mi forma ha sido ayudar en el comedor de la zona y estar con otros, lo que me hizo poner mi tiempo a funcionar en el marco del servicio, ¿no? Estar para otros es sanador. Ustedes lo saben porque ustedes lo hacen. Pero cuando hablamos de los adolescentes, no es muy distinto, ¿eh? Si los y las adolescentes encuentran las razones, son los que más participan, son los que más se suman, y a la vez son los que aportan ideas nuevas a los espacios. Yo sé que están trabajando con el empoderamiento de las niñas, hay datos importantes a trabajar, comentaban recién la situación de la prostitución infantil en la Argentina. Para que tengan una idea, 1 de cada 5 niñas en la Argentina sufre abuso sexual en la infancia, menos aún lo pueden decir o contar hasta después de su adolescencia o en la adultez. Durante el 2017 nacieron en promedio 258 niños y niñas de mujeres adolescentes. 3 de cada 4 niños o niñas nacidos en el 2017 adolescentes de entre 18 y 19 años lo fueron de mujeres que no alcanzaron a completar sus estudios secundarios. Estas situaciones son situaciones que frenan la continuidad educativa. El 13% de las muertes maternas del país fueron de mujeres adolescentes. Las causas obstétricas directas fueron responsables de la mayor parte de esas muertes. En el embarazo adolescente no solamente es un riesgo porque muchos dirían, bueno, frena su proyecto de vida, lo demora, sino porque también hay mayor cantidad de problemáticas obstétricas cuando se trata de adolescentes. Es una adolescente embarazada, es un cuerpo que crece dentro de otro cuerpo que crece. La proporción de nacimientos de bajo peso prematuros se incrementa cuando más temprana es la edad. 7 de cada 10 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años no son intencionales. En las niñas y adolescentes menores de 15 años la cifra aumenta a 8 de cada 10. Los embarazos no son intencionales y a esto hay que sumarle todos los embarazos por causa de violación y abuso. Entonces, son algunos datos, ¿no? que suenan terribles pero que existen y que existen en nuestras comunidades y que tienen que ser una pregunta para nosotros y para nosotras como adultos, que nos interesa trabajar en nuestra comunidad. No somos cualquier adulto. Ustedes no están acá un sábado a las 3 de la tarde porque quieren escucharme a mí. Están porque les interesan, porque ven que pasan cosas en su barrio, porque quieren trabajar con adolescentes, porque les interesaría abrirse a esta posibilidad, porque saben que algo pasa y porque saben que necesitamos construir respuestas. No están acá porque esto no los moviliza. Los traigo los datos simplemente para que los miremos, no para que nos alarmemos, sino para que los miremos y digamos, esto está pasando. ¿Cómo hacemos para empezar a modificarlo? ¿Qué herramientas podemos empezar a conquistar? Pequeña, aunque sea mínima, ¿qué granito de arena podemos aportar para que esto cambie? De los derechos sexuales, traje una línea de trabajo de los derechos sexuales porque también es una línea de trabajo que se puede hacer y se puede armar y se puede profundizar. Pero en el marco de lo que necesitan los pibes y las pibas, la sexualidad es una de las preguntas más grandes que tienen. Y es una de las preguntas menos respondidas. ¿Por qué? Porque en las escuelas la educación sexual integral todavía no está garantizada, porque en sus domicilios, en sus casas, la educación sexual sigue siendo un tabú, y porque no tenemos espacios comunitarios que
que brinden información con responsabilidad, que acerquen información, que acerquen respuestas, que construyan esas respuestas y garanticen esos derechos, que tienen que ver con lo que nosotros deberíamos haber accedido también, no solamente en nuestra adolescencia, sino durante toda nuestra vida, ¿no? Pregúntense ustedes cuánto accedieron a la libertad sexual, al placer, a la expresión emocional, a poder expresar sus emociones frente a lo que les pasaba, a la privacidad, a la autonomía, a la libre elección, ¿sí? A la atención en salud sexual sin discriminación por la edad que tienen, a la posibilidad de recibir información científica. ¿Cuánto de esto les pasó? A mí me pasó muy poco. Si ustedes tuvieron la suerte de que les pasara eso, son unos privilegiados. No le pasa a la gran mayoría. Por eso me parece que construir respuestas que apunten a trabajar sobre esto puede ser fundamental y además una diferencia sustancial para la comunidad. Y acá quería como comentarles un poquito por qué pensábamos, por qué veníamos trabajando inclusive con el grupo, ¿no? Nos juntamos varias veces para pensar cómo encarábamos el taller o desde dónde dábamos una charla. Y ellos me hablaban que ustedes tenían espacios para trabajar con adolescentes, y me parecía que era fundamental poder trabajar. Perdón si escuchan mi perrito que está atrás, cuestiones de la tecnología, no tengo a alguien que lo retire. Bueno, ¿por qué pienso yo que los clubes pueden ser una oportunidad? En primer lugar, porque pueden ser un lugar de escucha. Pueden ser un lugar que recepcione, que abra la pregunta, que le habilite a los y las adolescentes un lugar, un proyecto. Porque puede ser un espacio para el servicio, para otros. Porque puede ser un lugar de información válida y científica sobre su sexualidad, sobre sus derechos, sobre un montón de cuestiones a las que hoy no acceden. Porque pueden abrazar la duda, la vulnerabilidad, la energía que tienen los adolescentes y la posibilidad de que esos adolescentes puedan ser protagonistas también de los espacios, ¿no? Porque siempre está bueno que escuchen cuáles son tus sueños y tus proyectos, porque son parte de la comunidad y porque hacen a la comunidad como lo hacen ustedes. Quería, como antes de abrir a las preguntas, que pudiéramos ver un video, Sabri, el video del árbol. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मीशो I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा
रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। ¿Con qué tiene que ver el video? A ver, o desde dónde se los quise compartir. Los pibes y las pibas están ahí mostrándonos cuáles son los problemas. No lo van a poder solucionar en soledad. Necesitan que nosotros y nosotras seamos parte de la solución y que aportemos a saldar esos problemas con los que ellos se van a encontrar. Solos no van a poder, con lo cual necesitan del compromiso de cada uno de nosotros, que aunque sintamos que es muy pequeño, puede hacer una gran diferencia. Que un adolescente o que un adolescente acceda a información de dónde resolver un problema que tiene, que acudan a ustedes como adultos de referencia, puede cambiarles la vida. Y a veces se trata solo de escuchar. ¿Sí? En tiempos de pandemia, donde hemos perdido tanto el contacto, donde nos hemos tenido que reinventar para encontrarnos, a ellos es a quienes más hay que facilitarles el camino. Porque están ahí pidiéndonos ayuda. Entonces, ¿lo podemos ver o no? ¿Podemos ir y ayudar a correr el árbol o no? Pero me parece que si ustedes están acá y si ustedes están participando en sus espacios comunitarios con otros, es porque algo de esto los moviliza o les interesa. Y me parece que ahí hay una gran oportunidad para ustedes, en esta comunidad, en esta población, ¿no? Simplemente tenemos que averiguar dónde están, qué sienten, qué quieren, y de verdad interesarnos. Si eso lo logramos hacer, seguramente empezarán a llegar, empezarán a venir, empezarán a participar. Participar de un espacio que cree y hace del servicio un ejercicio cotidiano, hace que una sociedad y una comunidad cambie para mejor. Esa es la invitación de hoy, y creo que un poco la idea de hoy. Quiero abrir a preguntas porque no quiero que sea un monólogo. No sé si hubo preguntas, Sabri. Nosotras tenemos una propuesta que es poder trabajar de acá al mes siguiente en la charla con algunas consignas para ver qué es lo que está pasando con los adolescentes en sus barrios. Si ustedes tienen ganas de sumarse, de participar y de responderlo y de trabajarlo, sería genial, para poder seguir profundizando en pos de quizás empezar a soñar o empezar a delinear qué árboles, qué proyectos tenemos que empezar a correr del camino para facilitarle un poco la vida a los pibis y las pibas que están en este momento transitando su duelo en una pandemia, con lo cual nada, esa es la invitación. Estoy a disposición, así que anoté la tarea, Sabri, pero después la compartimos. Cintia comenta que hay un gran desgranamiento en las escuelas, ¿no? Sobre todo en el nivel secundario, y que la ESI, la educación sexual integral en educación, es transversal y que es ley, que debería abordarse en las escuelas. Pero bueno, yo también soy docente y sé que en muchas escuelas el tema se soslaya o se toca muy por arriba. Es medio complicado el tema realmente, ¿no? Sí, lo que yo creo, Miguel, ahí es que quizás, no digo que nosotros no tenemos que suplantar las tareas que tiene que realizar la escuela, eso desde ya. La educación sexual integral es ley y debe cumplirse y debe instrumentarse, y hay un presupuesto destinado para eso. Ahora, el resto de los actores de la comunidad, organizaciones sociales, culturales, también podemos aportar a eso y colaborar con la escuela, que también resuelve un montón de otros temas. Vos como docente lo sabés, Miguel, tiene una mirada integral en donde los chicos
van y son personas integrales que les pasan miles de cosas, que no solamente tienen que ver con la educación o con recibir contenidos o con aprender, sino que tienen que ver con un montón de otras condiciones de la vida, el contexto. Por eso digo que me parece que al árbol no lo corre una sola persona, ni dos, lo corren un montón. Digo, es la mejor metáfora para pensar esto, ¿no? Y creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Yo no estoy diciendo que lo resolvamos, estoy diciendo cuál es el granito de arena que podemos aportar. Bien. Tal vez sería bueno que, ¿no es cierto?, nos demos tips entre todos para ver en los clubes qué podemos hacer realmente. Nosotros te comentábamos a vos, que no sos rotaria, que tenemos clubes que tienen clubes juveniles, como el Interac, ¿viste? Pero no todos, somos 100 y pico clubes en el distrito y son pocos los que tienen Interac, no todos trabajan con Interac, ¿viste? Entonces, ¿cómo llegar? No sé si los rotarios sabemos qué instituciones de la comunidad trabajan con los adolescentes, ¿no es cierto? Si son los CAPS o si son clubes, los clubes deportivos, las iglesias, ¿no es cierto? Las sociedades intermedias, ¿no es cierto? Me parece a mí ahí, ¿no estaría bueno hacer para la próxima charla de septiembre que traigamos un poquito esas ideas, los clubes? No sé qué tenés pensado en ese sentido. Yo pensé algunas cosas con relación a esto que tienen que ver con como nuestra tarea, ¿no? En la comunidad, digamos. Quizás sea poder ofrecer espacios, oportunidades, escucha, abrazo. Para eso tenemos que saber qué piensan, qué sienten, qué escuchan, qué ven, qué dicen, qué hacen los adolescentes. Muchas veces. Sí. Sí, por supuesto, Hilda. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Hilda. Es la primera vez que participo de la reunión. Muchas gracias por la invitación. A Lilian del Rotary de Montegrande, Centenario Montegrande. Me interesa mucho el trabajo con los adolescentes. Creo que es la piedra fundamental para poder cambiar muchas realidades en nuestra sociedad. Y como aporte inicial me parece a mí, primero que nada, interiorizarnos de cuál es la situación de los adolescentes en cada zona, ¿no? En cuanto a nivel de educación, cuántos chicos en abandono, en situaciones de riesgo de distinta índole, por ahí hacer una especie de mapeo, armar estadísticas. A mí por lo menos me gusta mucho eso, para conocer un poco la realidad del área, del campo que nos toca, o que nos tocaría, o que intentaríamos por ahí abordar cada uno. Conocer la realidad, más allá, además de las, como decía el señor Miguel, además de las organizaciones que trabajan y colaboran o se preocupan por la adolescencia, ver la realidad del adolescente en cada zona, edades promedio, situaciones de situación de calle, si tienen familia, qué tipo de familia, si tienen contención de alguna manera, distintos ítems como para ver la realidad del adolescente en cada zona. Bien. Un diagnóstico sería, Hilda, un diagnóstico de la situación. Exactamente. ¿Puedo? Sí, una sola cosita para responderle a Hilda y seguimos con la ronda. Yo acá les puse como 3 preguntas básicas para empezar a pensar esta cuestión que ella misma habla, ¿no? Nosotros, no está bueno proponer un proyecto sin saber qué está pasando, porque sería como diagnosticar sin haber visto al enfermo, digamos, ¿no? Entonces es como decir, bueno, no, ¿qué tiene eso? Sabemos que tiene fiebre, le duele la garganta, tiene tos, qué sé yo, no sé, bueno, tal medicación. Ahora, necesitamos hacer un diagnóstico, es decir, en primer lugar, saber dónde están los y las adolescentes de sus barrios, qué lugares transitan, dónde se juntan, tienen lugares donde juntarse, donde reunirse. ¿Saben
sabiendo que la situación es esta que comentábamos en el marco de la pandemia, ¿no? Con todo lo que les está pasando. ¿Qué proyecto, por más pequeño que sea, ustedes pueden impulsar desde su espacio para trabajar sobre lo que les está pasando? Pueden ser un espacio de referencia, pueden juntar información, pueden articular con algún programa que esté funcionando, podrían potenciar algún programa, podrían dar una pequeña charla, tienen profesionales en su zona que les interese trabajar con adolescentes y que quieran colaborar. ¿Qué organizaciones sociales, políticas, culturales, comunitarias están trabajando en las zonas cerca de ustedes con adolescentes? Por ejemplo, ¿hay un centro de salud que esté informando sobre métodos anticonceptivos? ¿Hay algún centro cultural que ofrezca talleres para esa edad? ¿Están articulando ustedes con las escuelas secundarias de su zona? ¿Conocen a las directoras de las escuelas secundarias de su zona? ¿Les preguntan cómo está? ¿En qué los pueden ayudar? Son algunas preguntas disparadoras, pero sí. Eso quería compartir. Era lo difícil que es en este momento, porque estaba reflexionando lo que vos comentabas, Perla, esto de un centro de salud, un hospital, una sociedad de fomento, todo, pero en este momento estamos muy limitados en lo que es presencial. Y realmente lo que nos preguntamos también es, ¿dónde están? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque en el colegio se está yendo de retazos, digamos, ¿no es cierto? Con todo lo que se está viviendo, se está haciendo, bueno, vamos a decir, estas burbujas, o de alguna manera no hacen actividad física. Realmente es difícil saber dónde se reúnen. Sabemos que se reúnen quizás en algún barcito, en alguna cosita que hacen ellos, digamos, pero no en los lugares habituales, porque el momento también es muy, muy sensible, muy especial. Entonces, ¿cómo podemos? Quizás tenemos que, digamos, desde el club es difícil traerlos hacia el club, porque no se puede hacer presencialidad, digamos, abrir, pero quizás en el espacio que ellos tengan, sí, pero todavía no le encuentro la vuelta a eso, ¿no? Me cuesta entender cómo se puede intervenir cuando todavía está todo muy inestable, colegio, educación, vacunas, salud, y realmente sí que es un momento especial la adolescencia, más la etapa intermedia, donde se asemeja a su par, y su par es virtual, o estuvo virtual durante 1 año y pico. Entonces, claro que nos deja una marca la pandemia, ¿no? En este grupo. Bien. Ya lo dijeron. Tenía Cintia y María Vidal y Cintia Ponce. Sí, ¿qué tal? Disculpe. Hola. Que tenía bastante interferencia. Hola, ¿se escucha? Sí. Tenía bastante interferencia en un inicio, pues estaba en reunión familiar. Bueno, un poco respondiendo recién a la compañera Rotaria, nosotros en Chascomús tenemos un proyecto que se llama Proyecto de Vida, y que nació en pandemia el año pasado, y fue justamente pensando en la salud integral, digamos, de nuestros jóvenes, y en las oportunidades en este contexto que pensando en los adolescentes de los 6º años de las escuelas secundarias, que ellos no iban a poder ir a conocer. Les doy un ejemplo, y que es un tip que tal vez le pueda servir al resto de los clubes, generar condiciones para que ellos puedan conocer las ofertas educativas o de oficios, ¿sí? Porque no iban a poder viajar. Nosotros estamos en el interior y muchos chicos iban a estudiar a La Plata, a Capital y demás. Entonces, nosotros generamos una red de articulación con los inspectores jefes distritales y regionales, y de ese modo hicimos un diagnóstico para conocer y escuchar las voces de estos chicos y chicas. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo concreto. ¿Qué les interesaba estudiar o desarrollar en su proyecto de vida? Por favor, repetilo, y les pido disculpas a todos. Hay un problema general de Zoom, en todo Zoom, porque inclusive el Instituto de Liderazgo Rotario está teniendo el mismo problema.
Así que, por favor, Cintia, resumilo cortito y tratemos de ser lo más corto posible en cada pregunta y la respuesta, ¿ok? Perfecto. Esto es un tip y es un proyecto que estamos haciendo en Chascomús desde el año pasado, que se llama Proyecto de Vida. Y nosotros no tenemos Interact y Rotaract, yo estoy a cargo del Comité de Servicio y de Juventud, y por supuesto que aspiramos a poder concretarlo. Fui interactiana yo en una época en mi ciudad. Y pensando en estas propuestas, o sea, el año pasado, haciendo foco en lo que es el tema educación, nos interesó generar un proyecto para que acercara a los chicos y a las chicas a oficios y a carreras posibles, porque ellos no iban a poder viajar a las universidades y a los institutos a conocer esa oferta. Entonces, lo que hicimos fue articular con la jefatura distrital de la ciudad y con la jefa de la región de educación para poder acercarnos a los jóvenes. En este caso eran los de sexto, ¿no? Los que iban a elegir su proyecto de vida, estudiar, trabajar y demás. O elegir transitar un oficio. Entonces, digo, esto respondiendo un poco también a la compañera Rotaria que habló antes que yo, que creo que tenemos que animarnos y avanzar y buscar con quiénes tenemos que hablar para llegar a los jóvenes, aunque no estemos 100% en la presencialidad. Hoy las escuelas en toda la provincia de Buenos Aires están en la presencialidad y con toda la carga horaria, ¿sí? Por burbujas, pero están en la presencialidad. La información a los chicos llega y la podemos hacer a través de los jefes distritales, siguiendo un camino orgánico, a los directivos y a partir de allí a la familia. Nosotros hicimos un diagnóstico con preguntas para escuchar cuáles eran sus necesidades y armamos mesas con profesionales y con gente de determinados oficios para que ellos puedan acceder a conocer esas ofertas. Ese es un ejemplo en el cual nosotros logramos que haya estudiantes en este proyecto presentes por Zoom. ¿Sí? La presencial es difícil, pero creo que no tenemos que bajar los brazos y ponernos limitantes, sino animarnos, trascender lo que creemos que es imposible, animarnos, porque nosotros hemos podido. ¿Podemos mejorar el proyecto? Seguramente, obvio, claro que sí, pero pensar en que podemos hacerlo.